Existe un lugar en Minnesota, Estados Unidos, diseñado para ser el lugar más silencioso de la Tierra, la cámara anecoica de los laboratorios Orfield. Es tan silenciosa que el ruido de fondo es negativo. Cuando entras allí, el silencio no es paz, es una presión. A los pocos minutos comienzas a escuchar cosas que tu cerebro normalmente ignora. El bombeo de tu propia sangre en las sienes, el roce de tus pulmones al expandirse, el sonido metálico de tus articulaciones al moverse. Nadie ha logrado aguantar más de 45 minutos a solas y a oscuras en esa habitación. ¿Por qué? Porque cuando el mundo exterior se apaga, el sistema de navegación de tu cerebro pierde el norte y comienza a alucinar. Pero hay una razón más profunda. En el silencio absoluto, no tienes dónde esconderte de ti mismo. Hoy abrimos otra puerta. ¿Por qué nos aterra normalmente el silencio? ¿Y qué es lo que estamos tratando de no escuchar? La ciencia del ruido blanco mental. Vivimos en la era de la estimulación constante. Notificaciones, podcast, música de fondo, el scroll infinito. Hemos condicionado a nuestro cerebro para que el ruido sea sinónimo de seguridad y la distracción se volvió nuestra zona de confort. Desde la psicología, esto se llama evitación experiencial. El cerebro actúa como un lienzo en blanco en donde se proyectan todos nuestros asuntos pendientes. Esa decisión que no quieres tomar, ese duelo que no cerraste o esa pregunta existencial que te da miedo a responder. Como vimos en el video de la percepción y la conciencia, nuestro cerebro es un editor constante. Cuando le quitas el material externo para editar, el ruido, el editor se ve obligado a mirar el archivo histórico, tus memorias, tus sombras y tus miedos más profundos. El silencio como herramienta de la conciencia. En muchas tradiciones espirituales, el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de la verdad. Si el ruido es la máscara, el silencio es el rostro desnudo. El terror al silencio en realidad es terror a la propia identidad sin etiquetarse. Si no estoy produciendo, si no estoy escuchando a otros, si no estoy consumiendo contenido, ¿quién soy yo en ese momento exacto? La ciencia nos dice que el silencio genera células en el hipocampo, la zona del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. Pero para obtener ese beneficio, primero hay que atravesar la zona de pánico, en donde los pensamientos gritan. El experimento científico, el reset del hipocampo. En el 2013, la bióloga Inke Kerste de la Universidad de Duke realizó un experimento fascinante con ratones. Quería ver cómo distintos sonidos afectaban el cerebro. Los expuso a música, llamada de las crías y ruido blanco. Usó el silencio solo con un pequeño grupo de control, pensando que no pasaría nada. Los resultados la dejaron atónita. El silencio fue el único estímulo que produjo nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro encargada de la memoria y la regulación emocional. La perspectiva. Tu cerebro no se apaga en el silencio, se reconstruye. El ruido constante mantiene al cerebro en modo supervivencia, pero el silencio activa el modo creación. Si no te das espacios de silencio, literalmente estás impidiendo que tu cerebro se regenere. El experimento espiritual, la cueva del corazón. Desde la perspectiva espiritual, hay un experimento que lleva miles de años practicándose en Oriente, el Mouna o el voto de silencio absoluto. El gran sabio Ramana Maharshi decía que el silencio es la forma más alta de enseñanza. El experimento consiste en retirar no solo la palabra, sino la atención a los objetos externos. Al principio, la mente grita. Es como un balde de agua turbia que acabas de soltar. Al principio solo ves lodo, pero si mantienes el silencio, el lodo se asienta y el agua se vuelve cristalina. El silencio importa porque es el único estado en donde puedes distinguir entre tus pensamientos
el ruido, y tú mismo, el que observa. Lo que te aterra del silencio no es el vacío, es que en la quietud la máscara de tu personalidad se disuelve y te encuentras con la conciencia pura de la que hablamos en episodios pasados. El silencio es el experimento definitivo de identidad. La prueba de fuego, la tasa de abandono. La realidad. ¿Por qué la mayoría de la gente no aguanta? Si el silencio fuera solo paz, todos querríamos estar allí, ¿cierto? Pero las estadísticas cuentan otra historia. En los famosos retiros de meditación silenciosa de 10 días, como el famoso Vipassana, se estima que entre el 10 y el 15% de los participantes abandonan antes de terminar. Parece un número bajo hasta que entiendes que todos los que van allí están altamente motivados. En estudios de meditación para principiantes, la tasa de no persistencia llega casi al 50%. ¿Por qué ocurre este pánico al vacío? La ciencia lo llama evitación experiencial. En el día 2 o 3 del silencio absoluto, ocurre un fenómeno psicológico. Al no haber estímulos externos, el cerebro empieza a amplificar el ruido interno. La crisis del tercer día es el punto máximo de abandono. El sistema nervioso entra en modo de abstinencia de dopamina. Sin el scroll del celular o la charla trivial, el cerebro interpreta el silencio como una amenaza de aislamiento social. El espejo de la sombra. Estudios neuropsicológicos demuestran que el silencio activa la red neuronal por defecto, que es la encargada de pensar el pasado, el futuro y sobre todo analizar nuestros errores. Abandonar el silencio no es falta de voluntad, es un mecanismo de defensa. Tu mente prefiere el ruido que la lastima al silencio que la sana, porque el ruido es familiar y el silencio es un territorio desconocido. Si el silencio fuera solo paz, todos querríamos estar ahí, ¿cierto? El minuto de la verdad. No quiero que solo me escuches hablar del silencio, quiero que lo experimentes. Vamos a hacer un experimento de ingeniería mental en tiempo real. Voy a poner el cronómetro 60 segundos en la pantalla. No habrá música, no habrá ruido y no vas a escuchar mi voz. Solo tú y el silencio. Quédate aquí, no cierres el video, no mires las notificaciones, no planees tu cena. Suscríbete a mi canal para más contenido sobre neurociencia y espiritualidad práctica.